Para iniciar la charla sobre las glándulas anexas del aparato digestivo, es bueno recordar que estas glándulas anexas del aparato digestivo se abren mediante su conducto excretor principal a la cavidad oral y son las glándulas salivales mayores y menores, y se abren al tubo digestivo y son el hígado y el páncreas. Bueno, de acuerdo al cuadro que se está viendo en imagen, las glándulas salivales menores se clasifican o llevan su nombre de acuerdo a la región que ocupan en la cavidad oral. Es así que tenemos glándulas palatinas, linguales, de von Ebner y labiales. De acuerdo a su porción secretora o adenómero, se comportan como tubulares simples ramificadas y de acuerdo a su producto de secreción pueden ser cerosas y mucosas. Las glándulas salivales mayores son pares, es decir, son dos, una derecha y otra izquierda, y por lo tanto son las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. De acuerdo a su adenómero o porción secretora, se comportan como túbulo-acinosas compuestas. Con respecto a su producto de secreción, las parótidas son cerosas, las submaxilares son seromucosas y las sublinguales son mucocerosas. Con respecto al páncreas, que ya es una glándula anexa que se abre directamente al tubo digestivo y más específicamente a través de su conducto principal, el conducto de Wilson, en la segunda porción del duodeno, intestino delgado, tiene función exócrina y función endocrina, por lo tanto, desde ese punto de vista se la clasifica como una glándula mixta. A través de su función exócrina, sus unidades secretoras son acinos de secreción serosa, productores de proenzimas que se activarán en la luz intestinal, enzimas digestivas. Mientras que de acuerdo a su función endocrina, representada por los islotes de Langerhans, tendrán 4 tipos diferentes de células que producen 4 tipos diferentes de hormonas, como son la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. En lo que respecta al hígado, también es una glándula anexa del tubo digestivo que se abre al mismo a través de formar con su conducto hepático común al unirse al cístico de la vesícula biliar, el conducto colédoco, que es el que se va a abrir en el duodeno, segunda porción, es decir, en intestino delgado. Al hígado también se lo podría clasificar como una glándula mixta porque fundamentalmente tiene una función exócrina a través de secretar bilis. Cuando convierte hormonas y vitaminas, se podría considerar a eso una función endocrina, además de liberar al torrente sanguíneo muchas proteínas plasmáticas, de intervenir en el metabolismo de carbohidratos y grasas, de almacenar glucógeno, de almacenar hierro, de desintoxicar al organismo al degradar fármacos y tóxicos. Ambas microfotografías corresponden a lengua, para observar 2 ejemplos de glándulas salivales menores o accesorias. La microfotografía de la izquierda, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 450 por, corresponde a la cara inferior o ventral de la lengua, observándose en el corion o lámina propia de su mucosa unidades túbulo-acinosas de secreción mucosa que se corresponden con glándulas linguales. Con respecto a la microfotografía de la derecha, también teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 400 por, corresponde a la superficie dorsal o papilar del cuerpo de la lengua, exactamente a nivel del surco o lingual, a cuyo nivel hay papilas caliciformes, en cuyas paredes laterales se observan los corpúsculos gustativos como pequeños óvalos claros. En el fondo del surco que las rodean, se abren mediante sus conductos excretores
las glándulas de von Ebner, que son cerosas, que corresponden obviamente a glándulas salivales menores y que están identificadas o circunscriptas por un círculo. Las glándulas salivales mayores o principales son órganos pares, con conductos excretores largos que desembocan en la cavidad oral. Ellas son parótida, submaxilar y sublingual. La glándula parótida es subcutánea y está situada debajo y adelante del oído externo. La glándula submaxilar se halla debajo del piso de la boca, en el triángulo submandibular del cuello, y la glándula sublingual está ubicada en el piso de la boca por delante de la glándula submaxilar. Lo más característico del sistema de conductos excretores en las glándulas salivales mayores o principales es que la luz de la porción secretora salival se continúa con un sistema de conductos, el que se inicia con el conducto intercalar, al cual también podíamos llamar cuello, que se ubica entre la porción secretora, túbulo o acino, y un conducto de mayor calibre. Los conductos intercalares cuentan con un epitelio simple cúbico, más bien bajo, y en las glándulas serosas y mixtas tienen sus células actividad de anhidrasa carbónica, es decir, secretan iones bicarbonato hacia el producto de los acinos y absorben iones cloro del producto de los acinos. A continuación, y siempre en situación intralobulillar, confluyen en un conducto de pared más alta, el conducto estriado. Podemos observar conductos estriados en situación intralobulillar en las dos microfotografías que se ven a la izquierda. Arriba y a la izquierda, teñida con hematocilina y osina, una microfotografía de parótida con un aumento de 400 por que muestra dos o tres conductos estriados de pared alta y citoplasma muy eosinófilo, y abajo y a la izquierda, con mayor aumento, otro sector de parótida, teñido con hematocilina y osina y con un aumento de 1000 por, que muestra un conducto estriado en particular. Se caracterizan por tener un epitelio alto, cilíndrico, con repliegues o invaginaciones a nivel de su membrana plasmática basal. Estos repliegues le dan el aspecto estriado basal que motiva su nombre, y están asociados a la presencia de mitocondrias alargadas y numerosas que son responsables de la acidofilia de su citoplasma. Tienen interdigitaciones laterobasales con las células contiguas. El núcleo central, a veces de acuerdo a los repliegues basales, puede tender a hacerse apical. A nivel de los conductos estriados se reabsorbe sodio desde la secreción que transita por los ductos y se secreta potasio y bicarbonato hacia el producto glandular. Suele tener un calibre mayor que el del acino secretor. Por lo tanto, los conductos estriados son intralobulillares, característicos y exclusivos de las glándulas salivales mayores. Los conductos excretores de mayor calibre están en el tejido conectivo interlobulillar o interlobular, como lo muestra la microfotografía de la derecha, que corresponde a una glándula sublingual con predominio de unidades secretoras mucosas y está mostrando en un tabique de tejido conectivo entre lobulillos en corte oblicuo un conducto inter o extralobulillar que tiene un epitelio cúbico alto acilíndrico, que a medida que se va acercando a la cavidad oral, este epitelio, ya como conducto excretor principal, puede adoptar un revestimiento pseudoestratificado cilíndrico o biestratificado cúbico. De las glándulas salivales mayores o principales, la parótida representa una glándula par, a derecha e izquierda, está por delante y por debajo del oído externo, su estroma conectivo deriva del ectomesénquima,
es decir, es un derivado de las crestas neurales. Su parénquima, es decir, su tejido secretor, deriva del ectodermo superficial. Es una glándula acinosa compuesta, es decir, que sus unidades secretoras son acinos serosos puros, además de contar con células mioepiteliales. Sus conductos intercalares o cuellos son largos y abundantes. Sus conductos salivales o estriados también son abundantes, en posición intralobulillar. Su conducto excretor principal se llama conducto de Stennon y desemboca en la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. Esta glándula parótida está atravesada por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Ambas microfotografías corresponden a la glándula parótida. Ambas están teñidas con hematocilina y eosina. La de la derecha con un aumento de 600 por y la de la izquierda con un aumento de 400 por. Particularmente en la microfotografía de la izquierda, la que está con 400 por, y que es una vista más general, más panorámica, vemos una cantidad importante de tejido conectivo interlobulillar o extralobulillar, de tejido conectivo denso no modelado, que se ramifica para enviar tejido hacia el interior de los lobulillos. Este tejido conectivo extralobulillar o interlobulillar se identifica con las letras T, C, E. En él se ve parte de la pared de una arteria identificada con la letra A y dos capilares sanguíneos en corte transversal identificados con las letras CS. Ese tejido conectivo extralobulillar penetra a través de tabiques más finos en el interior de los lobulillos y lo identificamos al tejido conectivo intralobulillar con las letras T, C, I. En ese tejido conectivo intralobulillar se identifican dos capilares sanguíneos con las letras C, S cortados longitudinalmente. Se identifican grupos de acinos serosos muy basófilos por ser sintetizadores de proteína con las letras A, S. Se identifican conductos estriados, la mayoría en corte transversal, y se los identifica con las letras C, E. En la imagen de la derecha, que es un área más restringida, estamos viendo exclusivamente tejido conectivo intralobulillar, identificado con las letras T, C, I. Un grupo de acinos serosos, precisamente al que está señalizado con las letras A, S, se le ve su estrecha luz central y su corte transversal. Casi en el centro de la microfotografía se observa su conducto estriado, identificado con las letras CE, y a la izquierda del mismo otro pequeño conducto de epitelio más bajo que probablemente corresponda a un conducto intercalar y que se identifica con las letras CI. Nuevamente una microfotografía de glándula parótida, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento importante de 1000 por. Se están viendo grupos de acinos serosos, muy basófilos, identificado uno en particular con las letras AS. En ese mismo acino se señala el núcleo de una célula mioepitelial a la cual se identifica con la letra M. Además se observa en corte transversal un conducto estriado de pared alta, pues tiene epitelio cilíndrico, con citoplasma muy acidófilo, muy rosado, debido a la presencia de abundantes mitocondrias alargadas, solo visibles a la microscopía electrónica, con núcleos ubicados entre la región central y la región apical, con una membrana plasmática basal que presenta profundos repliegues que le dan un aspecto estriado al microscopio óptico y que de ahí se ha tomado su nombre. Entre el conducto estriado y los
acinos serosos se encuentra presente el tejido conectivo intralobulillar que se identifica con las letras T, C, I. La glándula sublingual también es una glándula par, a derecha e izquierda, pero es una glándula pequeña comparada con las otras dos, es decir, con la parótida, que es la más grande, y con la submaxilar, que le sigue. Se encuentra en el piso de la boca, por delante de la glándula submaxilar. Es túbulo-acinosa compuesta. Desde el punto de vista de su secreción es mixta, es decir, es muco-serosa, lo que quiere decir que predominan las unidades secretoras de tipo mucoso, además de contar los adenómeros con células mioepiteliales. Su estroma conectivo, es decir, cápsula y trabéculas, derivan del ectomesénquima, es decir, de las crestas neurales, y su parénquima o tejido secretor derivan del endodermo, es decir, del revestimiento de la cavidad oral primitiva o estomodeo. Sus conductos intercalares y sus conductos estriados están en menor número que en las otras dos glándulas. La microfotografía corresponde a un corte de glándula sublingual. Está teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 450 por. Centralmente en el corte, un grueso tabique de tejido conectivo denso no modelado, un tabique extra o interlobulillar. Cualquiera de los dos términos es correcto. En ese tabique encontramos, señalizado con el número 1, el corte en sentido oblicuo de un conducto excretor interlobulillar. Abajo y a su izquierda, identificado con el número 2, el corte oblicuo de una arteria muscular. Con el número 3 identificamos al tejido conectivo extralobulillar o interlobulillar. Ya dentro de un lobulillo, con el número 4 identificamos a un conducto estriado con su pared alta, cilíndrica y bien eosinófila, cortado a lo largo. Dentro de ese mismo lobulillo, con el número 5, identificamos un túbulo predominantemente formado por células mucosas, bien claras, de núcleo bien contra la membrana basal. Con el número 6, en ese mismo lobulillo, identificamos el corte transversal de un acino mucoso, al que incluso se le ve su luz central. Si miramos todo el campo, vamos a ver que hay una tendencia a ver unidades túbulo-acinosas y que muchas se ramifican. Recordemos que está clasificada esta glándula sublingual como una glándula túbulo-acinosa compuesta y mixta, mucoserosa, con predominio de lo mucoso. Es decir, hay unidades mixtas donde túbulos o acinos están revestidos por una semiluna serosa. Difíciles de señalizar en el campo, pero es lo que se trata de mostrar con los círculos en amarillo, los sitios donde se ubican en un tono más intenso las semilunas cerosas. Microfotografía de glándula sublingual teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 800 por. En el campo estamos viendo dos conductos excretores intralobulillares cortados transversalmente. El de la izquierda, que es de menor calibre y de epitelio cúbico, con núcleos bien centrales y esféricos, se identifica con las letras C, I y corresponde a un conducto intercalar. El de la derecha, de mayor diámetro, de pared más alta y muy eosinófila, se identifica con las letras C, E y corresponde a un conducto estriado. Hay varias unidades mucosas de las cuales se señala un acino mucoso con las letras AM que muestra claramente su estrecha luz central, además de que todas las unidades mucosas muestran claramente los límites entre sus células como si estuvieran trazadas a lápiz. Se observan también semilunas cerosas identificadas con las letras
SS. La glándula submaxilar también es una glándula par, como todas las glándulas salivales mayores o principales. Se la llama también glándula submandibular. Se encuentra debajo del piso de la boca, cerca de la mandíbula. Su estroma conectivo deriva del ectomesénquima, que es un derivado de las crestas neurales. Su parénquima o tejido secretor, igual que en la sublingual, es de origen endodérmico, o sea, del revestimiento interno de la cavidad oral primitiva o estomodeo. Es túbulo-acinosa compuesta, mixta, porque sus unidades secretoras son seromucosas. En este caso, predomina lo seroso sobre lo mucoso. Y además acompañan a estas células mioepiteliales. Sus conductos intercalares son cortos pero abundantes. Sus conductos estriados, en situación intralobulillar, son también abundantes. Su conducto excretor principal, que se abre o desemboca en el piso de la boca, es el conducto de Wharton. Microfotografía que corresponde a un corte de glándula submaxilar, teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 400 por. Es una vista más bien general, panorámica, porque nos permite ver varios lobulillos de esta glándula submaxilar, separados entre sí por abundante tejido conectivo denso no modelado que corresponde a trabéculas que junto con la cápsula que envuelve a la glándula conforman su estroma. Este tejido conectivo denso no modelado, inter o extralobulillar, identificado con las letras TCE, puede contener adipocitos, como se observan a la derecha de la imagen, identificados con las letras AD. Dentro de cada lobulillo nos encontramos con tejido conectivo intralobulillar, que es de naturaleza laxa y que se identifica con las letras TCI, además de conductos excretores intralobulillares, como son los conductos estriados, que se ven de pared alta, cilíndrica, muy eosinófila, y se identifican con las letras CE, la mayoría de ellos en corte transversal. Y además, parénquima, unidades secretoras, túbulos o acinos. Los hay mucosos, los hay serosos y los hay mixtos. Las unidades serosas son muy basófilas, las unidades mucosas se ven pálidas, débilmente teñidas, y las unidades mixtas son acinos o túbulos pálidos pero con semiluna serosa basófila. Es así que se han identificado acinos serosos basófilos con las letras AS, acinos mucosos pálidos con las letras AM y acinos mixtos con semilunas cerosas con las letras A, M, I. Con respecto a la composición química de la saliva, cuenta con componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Dentro de los componentes orgánicos, una gran variedad de proteínas, algunas de las cuales tienen acción enzimática, como enzimas digestivas. Es el caso de la amilasa. También se cuenta con lisozima, lactoferrina, una mucoproteína como la mucina, inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A, M y G. También hay urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, factores de crecimiento como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico o EGF e incluso glucosa. Dentro de los componentes inorgánicos, agua, sodio, cloro, flúor, calcio, fosfatos y tiocianatos. Con respecto a las funciones de la saliva, son funciones protectoras y digestivas. Humedece la saliva la cavidad oral y la mantiene limpia impidiendo las infecciones. Humedece los alimentos secos para facilitar su deglución. Contiene sustancias lubricantes como por ejemplo mucinas que facilitan la masticación y la deglución. Es un solvente para los alimentos que sólo así se pueden degustar. Contiene enzimas digestivas, sobre todo amilasa,
Contiene factores de crecimiento como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico o EGF. Es una fuente de iones calcio y de iones fosfatos, indispensables para el desarrollo y mantenimiento de los dientes, y además por contener inmunoglobulinas A, M y G, sin duda tiene funciones inmunológicas. El páncreas es una glándula mixta endocrina y exócrina. Está ubicado en el abdomen superior entre el duodeno, intestino delgado, y el bazo. Es un órgano retroperitoneal, mide entre 15 a 23 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho y alrededor de 5 centímetros de espesor, con un peso aproximado entre 70 a 150 gramos. Cuenta con 3 regiones, que son cabeza, cuerpo y cola, por lo que el tejido conectivo fibroso, después de formarle una delgada cápsula, divide mediante trabéculas al tejido pancreático en lobulillos. Esta glándula anexa que se abre en el tubo digestivo deriva de 2 esbozos endodérmicos que son los esbozos dorsal y ventral. El páncreas produce jugo pancreático entre 1.500 a 3.000 mililitros diarios, con un pH alcalino mayor de 8 y osmótico. Es un líquido transparente compuesto por agua, electrolitos, alto contenido en bicarbonato y enzimas digestivas. Este material lo vuelca en la segunda porción del duodeno mediante los conductos excretores, el principal o de Wilson y el accesorio o Santorini, que incluso este último, el de Santorini, puede faltar. Mientras que el páncreas endocrino, representado por los islotes de Langerhans, produce varias hormonas polipeptídicas, tales como insulina, glucagón, somatostatina y el polipéptido pancreático. Con respecto a la irrigación del páncreas, las arterias pancreático-duodenales inferiores, también llamadas arterias duodenales, se originan de la arteria mesentérica superior. La arteria pancreático-duodenal superior derecha es una rama colateral de la arteria gastroduodenal y la arteria esplénica se origina de la arteria o tronco celíaco. Las venas son la vena pancreático-duodenal y la vena pancreática. Con respecto a la inervación, depende del plexo nervioso pancreático, de los ganglios nerviosos celíacos y del nervio neumogástrico, que es el 10º par craneal. La microfotografía está representando un corte de páncreas teñido con hematocilina y osina, con un aumento de 100 por, es decir, es una vista panorámica. Se observan gruesas trabéculas que se van ramificando, de tejido conectivo denso no modelado. La cápsula que les ha dado origen en este corte no se observa. Esas trabéculas de tejido conectivo denso no solamente sirven para transportar elementos vasculonerviosos y conductos excretores, sino que también segmentan o dividen al tejido pancreático en unidades menores que llamaremos lobulillos pancreáticos. En cada lobulillo pancreático, sobre un fondo muy basófilo representado por las unidades exocrinas, es decir, por los acinos serosos, donde la basofilia se debe a que son células sintetizadoras de proteínas, es decir, de enzimas digestivas, se encuentran en forma aislada estructuras de características más o menos redondeadas, esféricas, pálidas, de diferente tamaño, aunque su promedio es alrededor de 200 micrómetros de diámetro, que son los islotes de Langerhans. Es decir, que en esta imagen, en esta microfotografía, las flechas están señalando islotes de Langerhans representativos del páncreas endocrino. El páncreas exócrino representa una glándula compuesta túbulo-acinosa y de secreción serosa. En su gran mayoría las porciones secretoras son acinos, además de presentar un sistema de conductos excretores como son los conductos intercalares, que también podemos llamar cuellos, los conductos intralobulillares, los conductos interlobulillares, que también podemos llamar extralobulillares. Precisamente estos últimos, los interlobulillares, terminan reuniéndose para formar el conducto principal de Wilson y el conducto accesorio de Santorini, ambos dos
terminan abriéndose en la segunda porción del duodeno. La función acinar está bajo el control nervioso y especialmente hormonal. Hormonal a través de dos hormonas polipeptídicas como son la colecistoquinina y la secretina, producidas por células enteroendocrinas del duodeno y del yeyuno. La colecistoquinina, que se abrevia CCK y que tiene en su molécula 33 aminoácidos, estimula la producción de enzimas pancreáticas, así como la expulsión de bilis desde la vesícula biliar, provocando la contracción de la musculatura lisa de su pared. La secretina, con 27 aminoácidos en su molécula, estimula la producción del jugo pancreático rico en bicarbonato al estimular a las células centroacinosas y a las células de los conductos intercalares. La secreción de ambas hormonas se genera ante el estímulo que representa la presencia de jugo gástrico en la luz intestinal. Los acinos serosos sintetizan y secretan enzimas amilolíticas como la amilasa pancreática, enzimas lipolíticas como lipasa, fosfolipasa, colesterol esterasa, enzimas degradantes de ácidos nucleicos como ribonucleasa, desoxirribonucleasa, y varias enzimas proteolíticas como tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, aminopeptidasa y elastasa. Todas estas enzimas tienen función digestiva. Microfotografía de páncreas en hematocilina y eosina, con un aumento de 800 por. Solo se observan sus unidades exócrinas, es decir, los acinos serosos, uno de ellos circunscrito por un círculo e identificado con las letras AS. Estos adenómeros están constituidos por típicas células sintetizadoras de proteína con su región basal de color azul, es decir, basófila por la presencia del núcleo y del retículo endoplasmático rugoso, mientras que su región apical se ve de color rosa, es acidófila, debido al almacenamiento en gránulos o vesículas de dichas proteínas químicamente como proenzimas, es decir, precursores enzimáticos. Se señala en otro acino, en el ángulo inferior izquierdo, un núcleo central claro que probablemente corresponda a una célula centroacinosa. Se identifica con las letras CC. Las células centroacinosas aplanadas representan a células de los conductos intercalares o cuello del adenómero, que se invaginan hacia la luz acinar. Se tiñen débilmente, es decir, las células centroacinosas son células de la parte inicial de los conductos intercalares, en el interior de los acinos. Las mismas sintetizan y liberan abundante bicarbonato. Las células centroacinosas pertenecen al páncreas exócrino, así que para identificarlas y conocer sus funciones tenemos dos imágenes, un dibujo esquemático abajo y a la izquierda, y a la derecha una microfotografía que toma el páncreas exócrino teñida con hematocilina y eosina con un aumento de 800 por. En uno de los acinos están señaladas dos células centroacinosas identificadas con las letras CC. Como lo dice su nombre, las células centroacinosas se ubican en la luz, en el centro del acino seroso. Precisamente derivan y son una invaginación de las células del conducto intercalar o cuello en cada acino seroso. Se proyectan, se invaginan, revisten la luz del acino, es decir, se ubican por dentro de las células acinares serosas. Son células pálidas, planas, con núcleo esférico claro por tener cromatina laxa. Son productoras del jugo pancreático de agua, electrolitos y gran cantidad de bicarbonato. Y para poder producir estos componentes del jugo pancreático, reciben el estímulo de una hormona polipeptídica producida a nivel del intestino delgado por células enteroendocrinas en el duodeno y en el yeyuno. Esta hormona se llama secretina. El páncreas exócrino cuenta con un sistema de conductos para transportar el jugo pancreático, que sus unidades funcionales, los acinos pancreáticos, producen. Este sistema de conductos se inicia
Con los conductos intercalares o cuellos, cada uno de ellos es continuidad de un acino seroso. Dentro del lobulillo pancreático, varios conductos intercalares que cuentan con un epitelio simple plano se reúnen para formar conductos intralobulillares de epitelio más alto, simple cúbico. Antes de salir del lobulillo pancreático, varios conductos intralobulillares se reúnen para conformar un conducto extralobulillar o interlobulillar que tendrá un epitelio más alto, cilíndrico, y que estará en una trabécula de conectivo denso no modelado, es decir, va a tener una situación inter o extralobulillar. Es lo que muestran las tres imágenes, los tres cortes histológicos, 1, 2 y 3, teñidos con hematocilina y eosina y con diferente aumento, incluso con diferente intensidad de la hematocilina y eosina. En el corte 1 se muestra o señala un conducto intercalar o cuello. En el corte 2, un conducto intralobulillar donde las células que revisten la luz de ese conducto presentan núcleos redondeados esféricos propios de las células cúbicas. Y una imagen 3 donde está revestida la luz del conducto extralobulillar por células más altas, por células cilíndricas, inmerso este conducto en una cantidad importante de tejido conectivo representativo de una trabécula que es conectivo denso no modelado. El páncreas endocrino está representado por los islotes de Langerhans, más abundantes a nivel de la cola del páncreas. Se distribuyen difusamente como acúmulos celulares en cordones cortos e irregulares, que se agrupan adoptando forma esférica o elíptica, de tamaño variable según el número de células que lo formen, pero promedio miden alrededor de 200 micrómetros de diámetro. Sus células son poliédricas, están rodeadas por una abundante red de capilares sanguíneos del tipo fenestrado, inmersos en una delicada trama de tejido conectivo laxo. Sus 4 variedades celulares más importantes son las células A o alfa, que por lo general se ubican periféricamente en el islote y representan el 15 a 20% del total de células insulares, sintetizan y secretan glucagón, que es hiperglucemiante. El estímulo que recibe para ser volcado a la sangre y entrar en acción el glucagón es cuando hay hipoglucemia, es decir, cuando la concentración de glucosa en sangre está baja. Las células B o beta por lo general se ubican en el centro del islote y representan el 70% del total de células insulares. Sintetizan y secretan insulina. La insulina es un hipoglucemiante. La información o estímulo que recibe para entrar en acción es cuando los niveles de glucosa en sangre están muy elevados, es decir, cuando hay hiperglucemia. Las células D o delta son periféricas, pero solo representan el 5 a 10% del total de células insulares. Sintetizan y secretan somatostatina, la cual inhibe por secreción paracrina a la producción de insulina y glucagón, es decir, a la producción de las células B y de las células A. Con respecto a las células F o PP, son productoras del polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático inhibe la secreción de bilis, inhibe la motilidad intestinal, como también inhibe la secreción de bicarbonato y de enzimas digestivas. Es decir, el polipéptido pancreático inhibe la acción de las células acinares y centroacinares. Microfotografía representativa de páncreas, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por. En el centro del campo, un islote de Langerhans de tamaño considerable, pálido, más claro que el fondo, que está constituido por un número importante de acinos serosos, señalados con flechas, 2 acinos serosos en particular, identificados con las letras AS,
y señalado con las letras I, L, el islote de Langerhans que ocupa el centro del campo. Una técnica para identificar con certeza a las células que conforman el islote de Langerhans, o sea, el páncreas endocrino, es a través de métodos de inmunohistoquímica. Es así que hay 3 imágenes identificatorias de 3 de las 4 células que había mencionado como componentes del islote de Langerhans. En uno estamos identificando a sus células más abundantes a través de la conformación inmunohistoquímica de anticuerpos anticélulas B. Identificamos a estas células productoras de insulina que representan un 70%. En la imagen 2 estamos representando a anticuerpos anticélulas A, es decir, ubicamos la presencia de células productoras de glucagón, que representan un 15 a 20% del total de células insulares. En la imagen 3, la inmunistoquímica para identificar a través de anticuerpos anticélulas PP, que representan menos del 5% y también se ubican periféricamente, productoras del polipéptido pancreático. La imagen que está abajo y a la derecha, y que sería la imagen 4, simplemente con hematocilina y eosina, la imagen de un islote de Langerhans. El hígado es la glándula más grande, con un peso aproximado de 1500 gramos. Se ubica en el hipocondrio derecho, es decir, en la región superior y derecha del abdomen, y tiene contacto con el diafragma. Está recubierto por una cápsula fina de tejido conectivo fibroso que vamos a llamar cápsula de Gleason. Profundos surcos lo dividen en 2 grandes lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, y en 2 lóbulos más pequeños que son el cuadrado y el caudado. Se origina a partir de un brote o primordio de células endodérmicas a la altura del intestino primitivo anterior a nivel del origen del duodeno. Esto ocurre en la 4ª semana del desarrollo embrionario. Tiene carácter de glándula exócrina al producir y secretar bilis, y posee además un sistema de canalículos y conductos excretores que conforman la vía biliar intrahepática, la cual, extrahepáticamente y ya como un conducto hepático común saliendo por el hilio del órgano, este conducto hepático común se unirá al conducto excretor de la vesícula biliar, que es el cístico, y ambos formarán el conducto colédoco, quien se abre en la segunda porción del duodeno. Pero el hígado cumple muchas otras funciones, ya que es un órgano vital. Por ejemplo, mantiene el equilibrio metabólico, almacena glucógeno, es importante en el metabolismo de los carbohidratos, ya que degrada el glucógeno por glucogenólisis, liberando la glucosa hacia la sangre. Desintoxica, es decir, que degrada fármacos y toxinas, con una gran producción y secreción de proteínas plasmáticas que vuelca la circulación sanguínea, como son albúminas, globulinas, fibrinógeno, protrombina, lipoproteínas de alta densidad como el HDL colesterol, o de baja densidad como el ADL colesterol y otras. Secreta inmunoglobulina A hacia la bilis y a través de ella hacia el intestino delgado. El hígado almacena y convierte vitaminas como la vitamina A o retinol, la vitamina D o colecalciferol y la vitamina K, y también almacena hierro. Los hepatocitos de forma poliédrica tienen un diámetro de aproximadamente 25 micrómetros y son polarizados. Posee un polo biliar que limita con el canalículo capilar biliar y un polo sanguíneo que limita con el sinusoide hepático presente en el espacio de Dice. Las láminas o cordones de hepatocitos tienen el espesor de una sola célula en adultos sanos. Los hepatocitos cuentan con un núcleo central redondo y claro. En ocasiones pueden contar con 2 núcleos, es decir, pueden observarse hepatocitos binucleados de origen endomitótico. La endomitosis es o se da
cuando una célula, en este caso un hepatocito, en su núcleo replica muchas veces su ADN, pero el citoplasma no se divide. Y esto es muy común de ver, es decir, los hepatocitos binucleados, en el hígado de niños. Los hepatocitos tienen una vida relativamente larga, una vida media de aproximadamente 150 días. En su citoplasma se encuentran cisternas de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ordenado, organizado como túbulos anastomosados formando redes, ribosomas libres, mitocondrias alargadas y abundantes, Golgi extenso, lisosomas, peroxisomas, gránulos de lipofucsina, vesículas de secreción, depósitos de glucógeno, inclusiones lipídicas y un citoesqueleto muy desarrollado. Ambas imágenes, la de la izquierda representando un dibujo esquemático de una fracción de un lobulillo hepático, y la de la derecha representando una microfotografía de hígado de un lobulillo hepático, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 600 por, nos demuestran nuevamente la organización cordonal con espesor de una célula de estos hepatocitos. Cordones paralelos entre sí, ramificados, que se orientan desde la periferia hacia el centro, en forma radiada, con células eosinófilas que cumplen múltiples funciones, donde las uniones intercelulares, es decir, entre hepatocitos, están representadas por zónulas occludens, donde ya había mencionado que la célula está polarizada, que tiene un polo biliar y un polo sanguíneo. Con respecto al polo biliar, visible únicamente a microscopía electrónica, pero el polo biliar corresponde a la región apical de la célula y ocupa el 15% de la membrana celular. A ese nivel posee muchas microvellosidades y cumple la función exocrina de secretar bilis. Cerca de la membrana celular apical hay además protofilamentos de actina y miosina que evidentemente permiten o propulsan el avance de la bilis en los capilares o canalículos biliares. Con respecto al polo sanguíneo del hepatocito, que también tiene gran cantidad de microvellosidades, incluso en la membrana celular lateral, es la superficie de intercambio activa entre el hepatocito y la sangre, y también entre la sangre y el hepatocito, es decir, en ambos sentidos, una gran superficie de intercambio activo. Este activo intercambio en ambos sentidos está favorecido, por ejemplo, por una mayor superficie de intercambio debido a la presencia de microvellosidades, por la falta de una lámina basal en los hepatocitos, porque el espacio de Dice o perisinusoidal, es decir, entre los sinusoides y los hepatocitos, es un espacio estrecho con presencia de fibras reticulares, porque los sinusoides presentan poros grandes desprovistos de diafragma, lo cual los hace mucho más permeables, y porque a nivel de los poros de esos sinusoides no hay lámina basal. El hígado, a través de sus células, los hepatocitos, cumple tanto función exócrina como función endocrina. Desde ese punto de vista se lo podría al hígado clasificar como una glándula mixta, endocrina y exócrina, como ocurre con el páncreas. La función exócrina está dada entre dos hepatocitos vecinos a través de su polo biliar con la producción y secreción de bilis, que comienza a circular por el primer tramo de la vía biliar intrahepática, que vamos a llamar capilares
o canalículos biliares cuya pared está formada por la misma superficie hepatocítica. Con respecto a la función endocrina, se relaciona con su capacidad, la capacidad del hígado de modificar la estructura y la función de muchas hormonas liberadas por otros órganos y de muchas vitaminas. La vitamina D es convertida en 25-hidroxicolecalciferol al sufrir su primera hidroxilación en el hígado. La tiroxina o tetraiodotironina o T4, hormona secretada por la glándula tiroides en el hígado, se convierte en la forma biológicamente activa que es la triiodotironina o T3 por desiodación. La somatotrofina, también llamada hormona del crecimiento o GH, producida en la hipófisis en su región anterior, que llamaremos par distalis, tiene acción sobre diferentes tejidos, activando su metabolismo, cuando es mediada por el polipéptido sintetizado en el hígado, que es el IGFI, es decir, el factor de crecimiento símil insulina, e inhibida su acción por la somatostatina, hormona producida en el tubo digestivo. Así como las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, se degradan en muchos órganos, pero muy especialmente en el hígado. Con respecto al espacio portal o espacio de Kiernan, tiene ubicación interlobulillar. Está en el conectivo laxo interlobulillar y contiene los componentes de la tríada portal, es decir, la arteriola hepática, rama terminal de la arteria hepática, la vénula portal, rama terminal de la vena porta y el conducto biliar. Con respecto al espacio de Moll, que es estrecho y que también está posicionado en el conectivo interlobulillar, se encuentra ubicado entre los hepatocitos más periféricos de los lobulillos y el conectivo, el estroma conectivo laxo del borde más externo del espacio portal. Se postula que a nivel del espacio de Moll se origina la linfa. Con respecto al espacio de Dis o perisinusoidal, está ubicado dentro del lobulillo hepático, o sea, es intralobulillar, y es la zona más amplia de intercambio entre los hepatocitos y la sangre, y entre la sangre y los hepatocitos. Esta gran zona de intercambio entre capilares sinusoides y hepatocitos ocurre en un estrecho espacio rico en fibras reticulares producidas por las células de hito que también se encuentran en este espacio perisinusoidal o de Dice. Ambas imágenes son representativas de la citoarquitectura del hígado de cerdo. Se observan cortes transversales de lobulillos clásicos que adoptan forma hexagonal por ser más grueso el tejido conectivo interlobulillar en el hígado porcino. A la izquierda un dibujo esquemático y a la derecha una microfotografía teñida con la técnica de Mallory y Hassan, con la cual el tejido conectivo de los tabiques interlobulillares se destaca teñido con el azul de anilina. Se organiza cada lobulillo clásico en cordones de hepatocitos anastomosados con espesor de una célula y separados por la presencia de una delicada trama de tejido conectivo intralobulillar rico en colágeno de tipo 3, por la que discurren capilares sinusoides que irrigan a los hepatocitos. Estos capilares transportan una mezcla de sangre venosa o portal y una de sangre arterial hepática. Los cordones hepatocíticos se disponen radialmente hacia el centro
donde se encuentra una vena central o centro lobulillar que en realidad se comporta como una vena hepática postsinusoidal. Hacia ella confluyen y se abren los sinusoides. En los ángulos del hexágono están los espacios portales o espacios de Kiernan, que consisten en estroma conectivo laxo que presenta tres elementos o tríada portal: vénula portal, arteriola hepática y conducto biliar. El espacio portal está limitado por los hepatocitos más periféricos que conforman una placa limitante. En los bordes del espacio portal, entre el intersticio conectivo y los hepatocitos de la lámina terminal, hay un intersticio pequeño que es el espacio de Moll. En el dibujo de la izquierda se señalan con 1 el sinusoide hepático, con 2 la vena centrolobulillar, con 3 cordones de hepatocitos, con 4 capilar biliar, con 5 conducto de Herin o colangiolo, con 6 rama terminal de la arteria hepática, con 7 rama terminal de la vena porta y con 8 el conducto biliar. Microfotografía que representa un corte de hígado, teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 400 por. Nos permite ver el parénquima hepático, su organización cordonal, es decir, la presencia de cordones de células hepáticas, es decir, de hepatocitos, cordones que tienen el espesor de una célula, que se ramifican formando una red compleja y que confluyen en forma radiada hacia el centro ocupado por una vena centrolobulillar. Entre los cordones de hepatocitos se observan las amplias luces de los capilares sinusoides, los cuales también en forma radiada van a abrirse a la vena centrolobulillar. Los hepatocitos se ven eosinófilos y con su núcleo central redondo. Microfotografía que corresponde a un corte de hígado. Estamos viendo a mayor aumento que la imagen anterior, es decir, teñido con hematocilina y osina, este corte de hígado a 600 por, se están viendo sus componentes a mayor aumento. Así vemos parte de los cordones de hepatocitos. Los hepatocitos se ven eosinófilos con un núcleo esférico central. Se observa con más detalle a la vena central, identificada con las letras BC, llena o cargada, su luz de eritrocitos y con la presencia de algunos leucocitos o glóbulos blancos. Incluso se aprecia muy bien cómo se abren en forma radiada varias luces de capilares sinusoides en esa vena centrolobulillar. Los sinusoides están identificados con las letras C, F, y si miramos bien su luz y su revestimiento, vamos a poder observar los núcleos de las células planas endoteliales que los revisten. Con respecto al espacio portal de un lobulillo hepático, estamos viendo dos imágenes. La de la izquierda es una microfotografía, un corte histológico de hígado. La de la derecha, un dibujo esquemático. Volviendo a la imagen de la izquierda, microfotografía de un corte de hígado teñida con hematocilina y osina con un aumento de 400 por, que pasa por un espacio portal al cual también podemos llamar tríada portal o espacio de Kiernan. Se encuentra ubicado en los ángulos del lobulillo hepático hexagonal que fuera descrito en el cerdo y conformado por un estroma conectivo laxo. Sus tres elementos constitutivos que permiten también llamarlo tríada son el conducto biliar, identificado con las letras CB, y los vasos interlobulillares, como son la arteriola, identificada con las letras AH, o arteriola hepática, que deriva de la arteria hepática, y la vénula, que tiene un diámetro mayor y que está identificada con las letras BP, que deriva de la vena porta.
El conectivo interlobulillar, identificado con las letras C, I, se continuará con el conectivo fibroso que forma la cápsula del hígado, a la cual llamaremos cápsula de Gleason, y el espacio portal se encuentra limitado por los hepatocitos más periféricos de los lobulillos vecinos, lobulillos hepáticos que son identificados con las letras LH. Con respecto al dibujo esquemático de la derecha, representa la anatomía microscópica de un espacio portal y de un sector de un lobulillo hepático. La arteriola interlobulillar es una rama de la arteria hepática, como ya lo habíamos dicho, y la vénula interlobulillar una rama de la vena porta. En el borde del lobulillo se van a reunir la sangre oxigenada de la arteria, 25 a 30%, y la sangre desoxigenada de la vena, 70-75%. El segmento inicial de los conductos biliares en el borde del lobulillo se va a llamar conducto de Hering o colangiolo. Microfotografía que muestra un corte de hígado teñido con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por. La microfotografía cuenta con un fondo de hepatocitos que están organizados cordonalmente, cordones que se ramifican y entrecruzan, formando una red compleja. Entre los cordones de hepatocitos, células que se ven eosinófilas, rosadas, se ven las amplias luces de los capilares sinusoides, de los capilares hepáticos, que transitan por un delicado tejido conectivo intralobulillar correspondiente al espacio de Dice. Interlobulillarmente, en un tejido conectivo, algo más notorio, se observa una tríada portal y dentro de sus elementos constitutivos una amplia luz venular identificada como BP, rama terminal de la vena porta, a su izquierda una arteriola identificada como AH, rama terminal de la arteria hepática, y a su alrededor varias luces de conductos biliares identificados como CB, la mayoría de ellos cortados transversalmente, algunas luces son más pequeñas. La trama de tejido conectivo es delicada intralobulillarmente y forma un límite delicado e incompleto a los lobulillos hepáticos. Por eso no se los observa con forma hexagonal como ocurre con el hígado de cerdo. A nivel de la tríada portal, el conectivo es algo más extenso. El hígado tiene una irrigación doble que tiene un componente venoso dado por la vena porta, la cual transporta sangre con poca concentración de oxígeno y representa el componente que aporta mayor irrigación al hígado, es decir, un 75% proviene la vena porta de las redes capilares intestinales, del páncreas y del vaso, mientras que la arteria hepática es una rama de la arteria celíaca y lleva sangre oxigenada al hígado y le provee el 25% restante de la irrigación. La sangre de ambas fuentes, venosa y arterial, se mezcla antes de irrigar a los hepatocitos y se entrega a los capilares sinusoides. En el lobulillo hepático, los sinusoides se abren en la vena centrolobulillar o vénula hepática postsinusoidal, que a su vez drena en las venas sublobulillares. La sangre abandona el hígado a través de las venas hepáticas, que a su vez desembocan en la vena cava inferior. Si observamos la imagen de la izquierda, vamos a ver que aquí se cumple un sistema vascular de tipo portavenoso. Un sistema portavascular de tipo venoso. ¿En qué consiste? En aquel sistema que comienza por una primer red o plexo capilar presente en los capilares intestinales y una segunda red o plexo capilar que son los capilares sinusoides en los lobulillos hepáticos. En medio de ambas redes capilares, la vena porta. O sea,
un sistema portavenoso a nivel del hígado, siendo protagonista la vena porta. Los sinusoides hepáticos, con una longitud de hasta 0,6 milímetros, tienen luz amplia y conducen la sangre en el lobulillo hepático desde la periferia hacia el centro. Su pared tiene células endoteliales características, planas, delgadas, que apoyan sobre una lámina basal y presentan su citoplasma perforado por poros o fenestraciones. A nivel de los poros no hay lámina basal, pero hay otro tipo, un segundo tipo celular en la pared de estos sinusoides hepáticos, que son macrófagos, las células de Kupffer o de von Kupffer, que al ser macrófagos son presentadoras de antígeno y forman parte del sistema fagocítico monocitario. Están cargadas de lisosomas y fagocitan incorporando partículas y microorganismos por endocitosis. Partículas y microorganismos que llegan al lobulillo hepático a través de la circulación sanguínea. Si miramos ambas imágenes, tanto a la izquierda en el dibujo esquemático como a la derecha en la microfotografía de hígado teñida con hematocilina y eosina con un aumento de 600 por, que está mostrando cordones de hepatocitos y entre ellos luces amplias de sinusoides, se muestran y señalan ambas células de la pared capilar, es decir, células endoteliales y células de Kupffer o macrófagos. Particularmente en la microfotografía de la derecha se señalan en particular dos núcleos de endotelio con la letra E y se señala un macrófago o célula de Kupffer con la letra K. Ambas imágenes muestran un sector del parénquima hepático. La de la izquierda está teñida con la técnica de hematocilina y eosina y tiene un aumento de 800 por. Las flechas señalan la unión entre hepatocitos contiguos. La cabeza de flecha indica el núcleo de una célula de Kupffer y la flecha curva señala núcleos de células endoteliales. La imagen de la derecha, tratada con PAS y diastasa, y un aumento de 400 por, con el PAS se colorea de rojo el contenido en carbohidratos en el citoplasma de las células de Kupffer. Tratadas dichas células con diastasa para hacerlas resistentes a la digestión y poder individualizarlas. Las células de Kupffer en la imagen de la derecha están señaladas con flechas blancas. La célula de hito se encuentra en el espacio perisinusoidal o espacio de Dice. También se la llama célula estrellada hepática, célula perisinusoidal o lipocito. Representa un fibroblasto especial capaz de cumplir funciones diversas. En su citoplasma hay inclusiones lipídicas conteniendo vitamina A. Es por lo tanto la célula de hito un depósito de vitamina A en forma de ésteres retinílicos. Produce el escaso tejido conectivo reticular del espacio de Dice, es decir, produce colágeno de tipo 3. En circunstancias patológicas cuenta con mayor actividad, se transforma en un miofibroblasto y adquiere muchas prolongaciones citoplasmáticas, aumentando su producción de proteoglucanos y de colágeno tipo 3, es decir, de fibras reticulares, llenando así el espacio de Dice y dificultando el intercambio, provocando de esta manera distintos grados de fibrosis. Esto es característico en cuadros de fibrosis hepática y de cirrosis hepática. Habrá remodelación hepática después del daño. En el espacio perisinusoidal se encuentran las células de hito. A la derecha se señala una de ellas y a la izquierda un corte de hígado tratado con sales metálicas, es decir, con impregnación argéntica, que deja ver cordones de hepatocitos y entre ellos, como trazos finos, negros, que se entrecruzan formando una malla o red,
la presencia de fibras reticulares, es decir, de colágeno tipo 3, producido por estas células hepáticas estrelladas. El lobulillo clásico representado por la zona sombreada en color violeta presenta forma hexagonal o pentagonal. Tiene una vena centrolobulillar o vénula hepática posinusoidal en su centro y en sus ángulos o extremos de 6 a 5 espacios portales. El lobulillo portal está coloreado en azul y tiene forma triangular, con un espacio portal en el centro y en cada uno de sus 3 extremos una vena centrolobulillar. Es decir, que este lobulillo portal de forma triangular comprende parte de 3 lobulillos clásicos vecinos. El acino hepático, de color rosa y forma romboidal, tiene un eje menor extendido entre 2 espacios portales. Por este eje transcurren las ramas terminales de la vena porta y de la arteria hepática, y su eje mayor se extiende perpendicular entre las 2 venas centrales más cercanas. La zona 1, que es la más cercana a las terminales venosa y arterial, es la mejor perfundida, es decir, la que tiene mayor cantidad de nutrientes y la más oxigenada. Por lo tanto, las células de la zona 1, al recibir mayor flujo sanguíneo, también le pueden llegar sustancias tóxicas que las afectarían, por lo que son las primeras en sufrir daño, pero también son las últimas en morir y las primeras en poder regenerarse. Este acino hepático está comprendiendo parte de 2 lobulillos clásicos vecinos. El lobulillo portal tiene un espacio de Kiernan en su centro y venas centrolobulillares en sus extremos. En total, 3 venas porque el lobulillo tiene forma triangular. El lobulillo portal pone de relieve la función exócrina del hígado, es decir, la secreción de bilis. La bilis de 3 lobulillos clásicos vecinos drena al conducto biliar de la tríada portal, que es aquí central, es decir, que la circulación biliar va desde la periferia hacia el centro en este lobulillo. El acino hepático tiene vasos de distribución en su ecuador, es decir, en su eje menor, y una vena centrolobulillar en cada uno de sus polos. Es la unidad estructural más representativa entre perfusión sanguínea, respuesta metabólica y patología hepática. Tiene forma romboidal, su eje menor está definido por las ramas terminales de la tríada portal. Su eje mayor es una línea perpendicular trazada entre las 2 venas centrales más cercanas al eje menor. Por lo tanto, el acino hepático ocupa una parte de 2 lobulillos clásicos vecinos. Sus hepatocitos están dispuestos en 3 zonas. La zona 1 es la zona mejor irrigada, más oxigenada, por ser la más cercana al eje menor, es decir, a las ramas terminales de vena porta y de arteria hepática. La zona 2 está entre las zonas 1 y 3 y no tiene límites precisos y cuenta con una menor irrigación. Con respecto a la zona 3, está más alejada de las ramas terminales venosa y arterial del eje menor y más cerca de las venas centrolobulillares. Esta zona corresponde al centro del lobulillo clásico. La vesícula biliar es un órgano hueco en saco ciego con forma de pera, encargada de concentrar y almacenar la bilis. Contiene un volumen aproximado de 50 mililitros. Se origina como una evaginación del conducto biliar, por lo tanto es de origen endodérmico. Su zona estrecha o cuello se continúa con el conducto cístico. La vesícula biliar vacía o parcialmente llena presenta en su capa mucosa profundos pliegues, con un epitelio simple cilíndrico que presenta microvellosidades en su superficie libre apical, mitocondrias abundantes ubicadas en la región basal y apical, vesículas apicales conteniendo glucoproteínas, pliegues laterales complejos que tienen en su membrana plasmática la enzima ATPasa sodio-potasio,
para el transporte activo del sodio seguido por el cloro y ambos atrayendo al agua e intercambiando con el potasio. Su lámina propia o corion de tejido conectivo laxo está muy vascularizada con la presencia de vénulas, capilares sanguíneos y linfáticos y pueden verse en ocasiones algunas glándulas mucosecretoras, aunque estas glándulas aumentan en las vesículas inflamadas, es decir, en las vesículas que padecen colecistitis. Su capa muscular externa está formada por haces de fibras musculares lisas que están dispuestas al azar, y su capa más externa, de tejido conectivo muy vascularizado, con presencia de adipocitos, se comportará como una adventicia en la superficie que contacta con el hígado, y en el resto de la superficie es una serosa peritoneal. Por lo tanto, la pared de la vesícula biliar cuenta con una mucosa, con epitelio de revestimiento y lámina propia o corion, con una muscular externa y con una serosa o adventicia según qué región estemos observando. Por lo tanto, en la pared de la vesícula biliar no hay muscular de la mucosa ni submucosa, como sí veremos que hay en el tubo digestivo. Un sistema de conductos forma las vías biliares por las que circula bilis. La misma circula desde los hepatocitos hacia la vesícula biliar y desde esta última hasta el duodeno en el intestino delgado. Por lo tanto, este sistema de conductos tendrá un recorrido intrahepático y un recorrido extrahepático. En su recorrido intrahepático, como canalículo capilar biliar, entre dos hepatocitos contiguos, es un conducto pequeño con microvellosidades en su luz y aislado del resto del compartimiento intercelular por zónulas occludens. Cerca del espacio portal, pero dentro del lobulillo, los canalículos biliares se reúnen y forman los conductos de Herin o colangiolos, que son cortos y tienen un epitelio de revestimiento relativamente bajo, simple cúbico. Conducen la bilis a través de la placa limitante hacia los conductos biliares en el conectivo interlobulillar del espacio portal. Estos conductos biliares, de luz más amplia, tienen un epitelio simple cúbico acilíndrico e irán dichos conductos aumentando del calibre y también aumentando la altura de su epitelio, que se hará cilíndrico, rodeándose de una cubierta de tejido conectivo denso con abundantes fibras elásticas. Los conductos interlobulillares finalmente se reúnen para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Estos últimos tendrán en su tejido conectivo células musculares lisas que ayudan a propulsar o expulsar más rápidamente la bilis que conducen. A nivel del hilio hepático se unen los conductos hepático derecho e izquierdo para formar el conducto hepático común de unos 3 centímetros de longitud. Se conecta este conducto hepático común con la vesícula mediante el conducto cístico. A través del conducto cístico llega bilis a la vesícula, quien la concentra y almacena, y así también por el conducto cístico sale la bilis hacia el intestino delgado. El conducto cístico y el conducto hepático común se unen para formar el conducto colédoco de unos 7 centímetros de longitud que llega al intestino delgado, a la segunda porción del duodeno y termina o se abre en la ampolla de váter o papila duodenal mayor junto con el conducto pancreático principal o de Wirsum. Estamos viendo dos microfotografías de vesícula biliar. Estos cortes están teñidos ambos con hematocilina y osina, pero presentan diferente aumento. La imagen de la izquierda es una microfotografía que muestra una imagen más bien panorámica con un aumento de 100 por. La imagen de la derecha con un aumento algo mayor, 400 por. No olvidemos que en su pared la vesícula presenta 3 capas. La capa más interna, que mira a su cavidad central,
La mucosa presenta un epitelio alto, cilíndrico, con microvellosidades, que descansa sobre un corion o lámina propia de tejido conectivo laxo muy vascularizado. Luego viene la segunda capa, que es la capa muscular, constituida por haces de fibras musculares lisas dispuestos al azar, y finalmente la última capa, la tercera, la más externa, es tejido conectivo laxo que se comporta como adventicia en la superficie en que la vesícula toma contacto con el hígado, mientras que en el resto de la superficie, que es la más extensa, se agrega un mesotelio y se comporta como una serosa peritoneal. Tampoco olvidemos que cuando la vesícula biliar está vacía o parcialmente llena, su capa mucosa presenta profundas invaginaciones, que incluso pueden llegar hasta la capa muscular. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, que se ve a mayor aumento, se observa, por incidencia del corte, dos de esas profundas invaginaciones de la mucosa cortadas transversalmente. Es importante recordar que hay una hormona peptídica, la colecistoquinina, que se abrevia CCK, secretada y sintetizada, o mejor dicho, sintetizada y secretada, es decir, producida por las células I enteroendocrinas del duodeno y del yeyuno, es decir, en el intestino delgado. Esta hormona peptídica es responsable de estimular la digestión de las grasas y de las proteínas. Por un lado, provoca la contracción de la vesícula biliar, es decir, la contracción de su músculo liso, expulsando así la bilis hacia el colédoco y por él hacia el duodeno. Además, estimula las células acinares del páncreas exócrino para que liberen enzimas digestivas que van a actuar en la luz duodenal. Y también es importante recordar la composición de la bilis, de la que hemos estado hablando hasta ahora. La secreción biliar se compone en un 82% de agua y electrolitos, en un 12% por ácidos biliares. Además, cuenta con lecitina, que es un tipo de lípido saponificable con función emulgente, y también por otros fosfolípidos e incluso por colesterol. Cuando las invaginaciones de la mucosa de la vesícula biliar se profundizan hasta alcanzar la capa muscular, van a recibir el nombre de senos de Rokitansky-Ashov y están en realidad representando un exceso de proliferación celular de ese epitelio vesicular que se invagina tan profundamente que llega hasta lo más profundo de la capa muscular. Estos senos de Rokitansky-Ashov pueden acumular bacterias y provocar inflamaciones crónicas, es decir, colecistitis, que van a predisponer a la formación de cálculos, es decir, de litiasis biliar.